Este es el comunicado oficial de Alianza, donde, en un breve resumen, debido a las condiciones del Estadio Cuscatlán, Alianza está obligado a tramitar permutas para sus juegos de visita, dado que EDESA comunicó que hasta el 22 de febrero estaría listo el engramillado, y la Junta Directiva exige a EDESA ser conscientes del daño que están ocasionando al club en todos los sentidos. Ese es el resumen del comunicado oficial que ha dado la Junta Directiva de Alianza. Nos vamos al pulso fanático de hoy. ¿Por qué los equipos de la primera división no se preocupan por invertir en su propia infraestructura? ¿Por qué creen que sean los motivos de esto? Bueno, hay muchas razones, pero esencialmente es la parte económica. Y en los últimos tiempos, si algo ha predominado en el fútbol nacional ha sido la insolvencia. Equipos que han desaparecido, otros que han tenido que canjear deudas por libertad, otros que tuvieron que cambiar de nombre porque no pudieron honrar sus compromisos, hablando específicamente en el pago de los salarios a los jugadores, a los entrenadores. Pero tiene mucho que ver también con la realidad de un país en el que antes habían funcionarios públicos honrados que no dependían específicamente, por ejemplo, del FODES. Habían ciudadanos muy responsables que pagaban también sus impuestos, y las alcaldías se encargaban de construir las obras, al igual que la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Había mucha infraestructura en aquel entonces, pero fueron pocos los dirigentes que tuvieron esa visión. Por ejemplo, les hemos comentado que en el caso de Firpo fue fundado por unos catalanes que tenían claro lo que sucedía ya en el mundo futbolístico civilizado. Es decir, los equipos necesitan una cancha para entrenar y una cancha para jugar, como es en todas partes del mundo. No es que el equipo tenga que entrenar y jugar en el estadio, solo se da en este país. Y por otra parte, tenemos el caso de Santa Ana, que el estadio pasó a ser propiedad de la alcaldía cuando fueron los ciudadanos de Santa Ana los que aportaron piedra, cemento, arena, grava, ladrillos, pintura, todo para poder construir el estadio Oscar Alberto Quiteño. Luego aparecieron por ahí algunos que con fondos propios construyeron. Claro, se pone en discusión la procedencia de los fondos, pero ha faltado, así como falta educación en este país, ha faltado cultura deportiva también para poder tener a esta altura a equipos con su propia infraestructura. Pero eso suena a justificación, porque problemas tiene Honduras, problemas tiene Nicaragua, problemas tiene Belice. Pero ¿qué hace diferente a estos países? No pongo a Costa Rica, porque Costa Rica va a la vanguardia, con 6 mundiales, el país de Centroamérica con más mundiales, participando en torneos internacionales, con selecciones juveniles en mundiales, con selecciones olímpicas también. Entonces, cuando nos damos cuenta de los centros de alto rendimiento que tiene Liga Deportiva Alajuelense, para mencionar el más emblemático en ese sentido, y nos vamos a Honduras y encontrar que un equipo recién ascendido ya tiene su sede también. Entonces, habría que preguntarse qué hace falta para poder aspirar precisamente a contar con eso. Insisto que aquí nos acostumbramos a que para gobierno, nos acostumbramos a que de repente los alcaldes que no dependían del FODES en aquel entonces, porque no lo tienen, ¿verdad? Imposible. Hay equipos de alcaldías que han desaparecido. Por ejemplo, Ilopango, Soyapango, Sonsonate, los alcaldes se metieron, montaron equipos, y esos equipos, por estar en deuda, por no honrar los compromisos, desaparecieron y no participan hoy en la actividad de la segunda división profesional. A este país le falta educación, a este país le falta mayor inversión también, pero yo creo que antes era más fácil todavía. Antes era más fácil, abundaban las tierras, que los presidentes se robaban las tierras y de repente aparecían aquellas familias que esto es mío, y se repartían las propiedades, las riquezas de este país. Pero yo pongo un ejemplo, Atlético Marte, cuando los militares mandaban en El Salvador, hacían lo que querían. De hecho, tienen las mejores pensiones todavía porque no se las han rebajado, pero en aquel entonces, digo, Atlético Marte, que era el símbolo de los militares, tampoco. Alianza, que tenía una familia pudiente que pueda construir su estadio, tampoco lo hizo. Águila, yo todavía recuerdo una rifa millonaria, una rifa donde varias marcas de la empresa privada que se involucraba directamente armó una actividad, una rifa para construir la ciudad deportiva. ¿Qué tenemos resultado de esa rifa? Montó un equipón, salió campeón con don Hernán Carrasco cuando volvió al país, pero lejos de construir la ciudad deportiva, lo que tiene ahora es el club social. Es el club social,
que al final es para hacer piñatas, para hacer fiestas, para ir a chupar, para ir a comer, para ir a vacilar, lo que sea, pero se perdió la visión de aquellos pocos que pudieron haberlo hecho en aquel entonces. No lo hicieron, no lo hicieron. Hoy Firpo puede decir, sí, yo soy dueño de mi estadio, pero vamos a los orígenes. Fueron unos catalanes que fundaron hace 100 años a Firpo con el nombre de Tecumumán y pasó a ser Firpo. Y decían en aquel entonces que ese terreno, en caso de que Firpo desapareciera, pasaba a ser propiedad del hospital. Pero como les cuento, les insisto, que aquí cambió la ley, hubo la creación de la ley del fútbol, los equipos tienen dueños, dueños impensables, dueños que ni siquiera hicieron nada por esforzarse por los equipos. No eran dueños, eran patrimonio de los pueblos, los equipos en aquel entonces, pero hoy tienen dueños, algunos los alquilan, otros los prestan, otros los explotan. Pero entonces hace falta realmente esa cultura, pero sobre todo nos basamos en la realidad. Falta el recurso y la visión, porque si en Honduras, en Nicaragua y en Belice la infraestructura está mejor que la nuestra, algo han hecho, algo distinto han hecho para poder contar con la infraestructura que es tan necesaria y tan escasa en este país. Antes, todas las empresas del Boulevard del Ejército Nacional tenían una cancha. El señor Adrián La Cruz Barrera, que vino hace más de 30 años al país, no me dejará mentir, entrenaba en buenas canchas, sí, canchas excelentes de la empresa privada. El gobierno tenía canchas, el Banco Central de Reserva tenía su cancha, donde está el Seguro Social, el MQ, eran canchas de tierra, pero habían espacios, lo que no hay hoy. El fútbol se jugaba en la calle, se dejó de jugar en la calle por la falta de seguridad, por todo lo que ha vivido este país socialmente hablando. Así que yo creo que son muchos factores. Luciana, ya me extendí demasiado. Quisiera aterrizar, pero cuesta aterrizar viendo la realidad en la que nos encontramos. Para